Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online, hoy 2 de agosto, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es La lección de la adversidad. La cita la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, donde dice lo siguiente: En el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Oremos. Padre amado, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos por tu constancia en guiarnos, amarnos, cuidarnos, protegernos, el estar realmente y permitir que vivamos en comunión. Gracias por tu Hijo Cristo Jesús, en quien te hemos conocido y te hemos visto. Gracias, Señor, que tu palabra dice que la vida eterna es conocerte y conocerlo. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra, tus mandatos, a tomar en cuenta tus leyes espirituales, las que funcionan en tu reino. Ayúdanos, Señor, a no ignorarlas y pensar que vamos a estar sin consecuencia. Perdónanos por nuestra ignorancia voluntaria. Perdónanos porque no hacemos tiempo para lo necesario, que es pasar tiempo contigo para conocerte. Ayúdanos, Señor, en este día. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, el título nos dice muchísimo: La lección de la adversidad. Recordemos siempre que este devocional es como una herramienta para lo que es un discipulado bíblico. El discipulado siendo una forma de entrenamiento, de enseñanza. Y bueno, cuando decimos bíblico y hablamos acerca de cristiano, pues aceptamos y reconocemos que estamos siendo entrenados para seguir a la persona de Cristo, seguirlo en sus enseñanzas, porque Él es Dios y es digno de nuestra confianza. Seguirlo para servirlo, para amarlo de todo corazón. Para eso buscamos ser sus discípulos, porque sabemos que siguiéndolo terminaremos siendo como Él. Entonces, empieza así nuestro devocional. Dice: uno de los errores típicos sobre la vida cristiana es creer que ser cristiano significa ser librados de toda adversidad. Ciertamente, este error típico nos causará muchísima confusión, nos causará bastante dolor innecesario, porque estamos partiendo de algo ficticio, estamos partiendo de algo que no es la realidad. Más bien, en realidad, lo que significa es ser liberados en medio de la adversidad, que es una cosa muy diferente, ¿no? O sea, ser liberados de la aflicción o ser liberados en medio de la aflicción es algo totalmente diferente. Entonces, aprovechamos el contraste para entender que una interpretación es completamente errónea, mientras que la otra interpretación, es decir, el contraste, es exactamente lo que es. Entonces, leemos en el Salmo 91, el versículo 1 y el versículo 10, lo siguiente: el que habita, esa palabra importante, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí podemos ver exactamente lo que hemos leído, ¿verdad? Que Él nos libera en medio de la adversidad cuando habitamos bajo su abrigo. Él es nuestra sombra y nuestra protección. Dice también el versículo 10 del Salmo 91, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Es decir, nuevamente seremos librados de toda adversidad cuando estamos dependiendo de Él.
¿verdad? Dios hará su obra, que es el irnos madurando hacia la imagen del varón perfecto. Nos dice Efesios 4 que todos debemos llegar a esa meta, ¿verdad? Es una meta para todo cristiano y tan solo se puede alcanzar porque hemos recibido el perdón de nuestros pecados, porque ahora vivimos en una comunión, en una relación con Dios y esta es la razón por la cual sí podemos esperar santificación, santidad en nuestra persona, porque el Espíritu Santo, quien aplica la salvación que Cristo Jesús alcanzó por nosotros en la cruz del Calvario, es el Espíritu Santo el que aplica la perfecta justicia sobre el pecador. ¿Qué justicia? La justicia que Cristo se ganó durante toda su vida, porque Él era 100% humano, ¿verdad? Verdaderamente Dios, verdaderamente humano. Pero Cristo nunca pecó. Es decir, que durante los 33 años de su vida, Él vivió perfectamente obedeciendo la ley de todo corazón y esa perfecta justicia Dios se la concede por gracia y misericordia a todo pecador que pone su fe en el Hijo de Dios. ¡Qué maravilloso! Entonces, continúa así el devocional. Dice, si eres hijo de Dios, y bueno, la única manera de ser hijo de Dios es ser adoptado en el amado, como también nos lo explica el apóstol Pablo, ¿verdad? Nadie nace como hijo de Dios, salvo, por supuesto, Jesús, que está en su propia categoría. Pero todo ser humano llega al mundo en enemistad con Dios, como nos dice la palabra, que estamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, que estamos en enemistad contra Dios y tristemente hemos nacido bajo esclavitud del pecado. Pero dice el hermano que si eres hijo de Dios, ciertamente tendrás que enfrentar situaciones adversas, pero Jesús nos dice que no nos debería sorprender cuando nos enfrentamos a estas situaciones. ¿Por qué? Porque Él mismo nos dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero tener ánimo. ¿Por qué? Porque Él había vencido al mundo. Entonces, con esto nos está diciendo lo siguiente: nada tienes que temer. Ahora, nos dice el hermano que muchos que pasábamos por alto las advertencias de Cristo, es decir, antes de ser salvos, a menudo ahora terminamos quejándonos o preocupándonos aún después de haber nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos esto mismo, una idea errada de lo que significa vivir la vida de un redimido. Y nos regresamos a cómo empezamos el devocional, que dice que uno de los errores típicos sobre la vida cristiana es creer que ser cristiano significa ser librado de toda adversidad. Entonces, dice, Dios no nos da una vida vencedora, más bien nos da vida según vamos venciendo. Qué bonito, interesante. Hay que tomar esto de todo corazón. Luego nos dice el hermano Oswald Chambers que la tensión de la vida, ¿verdad?, de la vida es lo que edifica nuestra fortaleza. Claro, cuando somos probados, cuando tenemos que pasar por aflicciones, viendo que Dios es el que nos protege y nos acompaña, entonces terminamos con más fortaleza, pero realmente fortaleza trabajada se puede decir. Si no hubiese tensiones, no habría fuerza. Así que no podemos madurar. Si no hay tensiones, no podemos madurar. ¿Ok? Esto es bien importante. ¿No es cierto? Entonces, nos pregunta el hermano, ¿estás pidiéndole a Dios que te dé vida, que te dé libertad y gozo?
Piénsalo bien. No puede, no puede. Obviamente no es porque Él no puede, sino que no puede porque Él tiene un plan con nosotros, Él tiene un propósito y Él nunca va a hacer nada que interrumpa su plan y su propósito. Dice, no puede, excepto si estás dispuesto a aceptar la adversidad. Nuevamente, ¿por qué? Porque así es como Él trabaja. Entonces dice, y cuando le hagas frente a aquella adversidad, inmediatamente conseguirás la fuerza. Esto es tomar un paso de fe. A veces ese es el lenguaje que tú conoces. Entonces dice, vence tu propia timidez. Por ejemplo, aquellos que son temerosos, que se sienten tímidos también, ¿no? Tienes que tomar un paso hacia lo que Dios te está mandando, por ejemplo, que te involucres con personas, ya que el ministerio y todo el reino de Dios tiene que ver con personas. Entonces dice, vence tu propia timidez y da el primer paso si quieres sentir esa vida de resurrección que viene por medio de Cristo. Luego Dios te dará alimento, porque Él mismo lo dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, que al que venza le daré a comer del árbol de la vida. Entonces, en el mundo físico, si te entregas, qué lindo esto, escuchen bien esto, es un consejo precioso. En el mundo físico, si te entregas por completo, quedas agotado. ¿Y esto cuánto? No lo sabemos nosotros. Pero, fíjense qué palabra de esperanza. En el mundo espiritual, cuanto más te das, es decir, cuanto más te entregas, más fuerza adquieres. ¿Ven? Que es totalmente diferente, porque hay leyes espirituales que están establecidas que funcionan así nosotros le hagamos caso o no. Entonces, Dios nunca nos da fuerza para mañana, ojo, ni para la siguiente hora, sino solo para la necesidad del momento. Es decir, esta gracia, este pan de cada día, Dios lo va dispensando para nosotros de acuerdo a la necesidad. Entonces, nuestra tentación es hacer frente a las adversidades desde la perspectiva de nuestro sentido común. Entonces, ya saben que estaremos al revés y no lograremos madurar por medio de la adversidad. Pero el creyente puede tener ánimo, incluso cuando esté aparentemente derrotado por las adversidades. ¿Por qué? Porque la victoria total es imposible, no solamente para mí, imposible para ti y para todos, excepto para el Señor. Perfecto. Qué lindo. Bueno, veamos qué nos toca mañana. El título del devocional es El propósito compelidor de Dios. Bueno, espero que puedas meditar tranquilo y tranquila considerando lo que hemos leído hoy y que Dios permita que su Espíritu Santo transforme tu manera de pensar y mi manera de pensar para que podamos aprovechar las adversidades y realmente madurar hacia la imagen del varón perfecto. Bueno, te deseo un lindo día y que Dios te bendiga.